Buenos días, buenos días. Dios los bendiga a todos, a todas en el Señor en este día, lunes 21 de febrero, lunes 21, San Lunes, el cuerpo lo sabe, lo siente. Desde Chicago, Illinois, en la casa de mi hermana Antonieta, junto con sus hijos, la transmisión de la vida de los santos. Hoy en el Señor estamos celebrando 21 de febrero, ahora les digo, a San Pedro Damián, cardenal obispo de Ostia, doctor de la Iglesia en el año 1072. Así es, pues, escuchamos esta alabanza que el Señor nos permite en este día aquí en esta localidad de Chicago, Illinois. Estamos ahorita, les digo a cómo estamos. Así estamos hoy, aquí en Chicago, Illinois, a 0 grados. Ahorita se los muestro. Sí, está haciendo frío. Y ahora libres, disipa toda oscuridad, vuestra luz brilla, grande y fuerte siempre será. Dios poderoso, mi madre.
Ok, familia, bendiciones a todos los Damián que en este día cumplen su santo. Por nombre llevan Damián en este día. O los Damianas, ¿habría Damianas? No creo, pero pues puede ser que sí. Bendiciones a todos los que en este día es su santo. En el Señor, San Pedro Damián, cardenal obispo de Ostia, doctor de la iglesia en el año 1072. Damián significa el que doma su cuerpo, domador de sí mismo. San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la iglesia católica en un tiempo en el que la relajación de costumbres era muy grande y se necesitaba predicadores que tuvieran el valor de corregir los vicios con sus palabras y con sus buenos ejemplos. Nació en Ravenna, Italia, en el año 1007. Quedó huérfano muy pequeñito y una hermana suya lo humilló terriblemente y lo dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como el más vil de los esclavos. Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó el estudio en honor de su protector. En adelante nuestro santo se llamará siempre Pedro Damián. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios, y a los 25 años ya era profesor de la universidad, pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido y dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrarse a un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo, y al oírle narrar lo seriamente que en su comunidad se vivía vida religiosa, se fue con ellos y pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas que se le llaman cilicios. Eso es llevar se llamaba esta penitencia antigua. Cilicios es ponerse algún cinto fuerte alrededor de la cintura con aspereza, con dureza, y se daba azotes y se dedicaba a ayunar pan y agua. Pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias, empezó a debilitarse y lo llevó a él al insomnio, y pasaba las noches sin dormir, y le afectó una debilidad general que no le dejaba hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no deben ser tan exageradas, y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen, y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y a trabajar con todo esmero. Esta experiencia personal le fue de gran utilidad después de dirigir espiritualmente a otros, pues muchos les fue enseñando que en vez de hacer enfermo el cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundo la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le servirá después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas, que se hicieran famosos por la gran sabiduría con la que fueron compuestas.
En los ratos en los que no estaban rezando o estudiando se dedicaban a labores de carpintería y con los pequeños muebles que construían ayudaban a la economía del convento. Al morir el superior del convento, los monjes nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lograron convencerlo de que debía aceptar. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía. Y su superiorato produjo tan buen resultado que sus conventos se formaron otros 5 conventos. Dos de sus dirigidos fueron declarados santos como por el sumo pontífice Santo Domingo de Loricato y San Juan Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. En cuanto a 4 sumos pontífices, los dirigió cartas muy serias recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la religión, la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la iglesia y de los sacerdotes. Criticaban fuertemente a los que son muy enemigos de pasear mucho, pues hacían que el que mucho pasea muy difícilmente llega a la santidad. A un obispo que en vez de dedicarle a enseñar catecismo y a preparar sermones, pasaba las tardes jugando ajedrez, se puso como penitencia a rezar 3 veces todos los salmos de la Biblia, que son 150, lavarse los pies a los 12 pobres y regalarles a cada uno una moneda de oro. La penitencia era fuerte, pero el obispo se dio cuenta de que si se la merecía, y la cumplió y se enmendó. Los 2 vicios de la iglesia que en aquel año 1000, era la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato. O sea, ese juramento solamente se ha hecho para esforzarse por ser puros, y además la simonía era muy frecuente en todas partes. Y contra estos 2 defectos se propuso luchar Pedro Damián. Varios sumos pontífices sabían la gran sabiduría y la admirable santidad del padre Pedro Damián, y lo confiaron misiones delicadísimas. El Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar ese cargo, pero el Papa lo amenazó con graves castigos si no lo aceptaba. Y allí, en ese oficio, obró con admirable prudencia, porque él es obediente, y el que es obediente consigue victorias. Resultó que el joven emperador Enrique IV quería divorciarse, y su obispo, por temor, se lo iba a permitir. Entonces el Papa envió a Pedro Damián a Alemania, el cual reunió a todos los obispos alemanes, y valientemente delante de ellos le pidió al emperador que no fuera a dar ese mal ejemplo tan dañoso a todos los súbditos, y Enrique desistió de esa idea de divorciarse. Sus sermones eran escuchados con mucha emoción y sabiduría, y sus libros eran leídos con gran provecho espiritual. Por ejemplo, uno de los que se llama Libro Gomoriano, en contra de las costumbres impuras de su tiempo. Gomoriano, en recuerdo de Gomorra, uno de los 5 ciudades que Dios destruyó con una lluvia de fuego, porque allí se cometían muchos pecados de impureza. Y los pontífices y a muchas personas les dirigió frecuentemente cartas diciéndole que trataran de acabar con la simonía. O sea,
con el vicio que consiste en llevar a los altos puestos de la iglesia comprando los cargos con dinero y no mereciéndolo con el buen comportamiento. Este vicio tomó el nombre de Simón el Mago, un tipo que le propuso a San Pedro Apóstol que le vendiera el poder de hacer milagros. En aquel siglo del año 1000 era muy frecuente que un hombre nada santo llegara a ser sacerdote y hasta obispo, porque compraban sus nombramientos dando mucho dinero a los que lo elegían para este cargo. Y esto traía terribles males a la Iglesia Católica porque llegaban a altos puestos unos hombres totalmente indignos que no iban a hacer bien sino mucho mal. Afortunadamente el Papa, que fue nombrado el año siguiente de la muerte de San Pedro Damián, que era gran amigo, el Papa Gregorio VII, se propuso luchar fuertemente contra este vicio y tratar de acabarlo. La gente decía, el padre Pedro Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar. Esto hace que lo hagamos caso con gusto a su llamado de atención. Lo que más le agradaba era retirarse a la soledad, a rezar y a meditar, y sentía una santa envidia por los religiosos que tenían todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Otra labor que le gustaba muchísimo era la de ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre la gente más necesitada. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosnas y ayudas a cuantos más podía. El sumo pontífice lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió y al volver de su importante misión, al llegar al convento sintió una gran fiebre y murió santamente. Era el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. San Pedro Damián, consíguenos de Dios la gracia de que nuestros sacerdotes y obispos sean verdaderamente santos y sepan cumplir fielmente su celibato. Bueno, pues hoy tenemos esta vida de San Pedro Damián Cardenal en el año 1072, obispo de Ostia y doctor de la Iglesia. No tenemos imagen de él, así que invoquemos a este santo varón para que nos dé el Señor la fortaleza de ver personajes tan hermosamente dignos de la gracia divina de la Santa Madre Iglesia a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima. Que nos acompaña el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, llegó al sitio donde estaban sus discípulos. Vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Entre la gente uno le contestó, maestro, te he traído mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a sus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendrás que estar con ustedes?
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme a ese muchacho. Y se lo trajeron, y en cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndole echar espumarajos. Jesús le contestó al padre. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó con lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver a la gente, acudía corriendo, repartió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu y el muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, ellos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esa clase de demonios no sale sino con la fuerza de la oración y el ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy es un tema muy álgido, muy confronta realmente, porque escuchamos en el Evangelio de San Marcos este proceso de la cual Jesús baja del monte y la gente acude al pie de Jesús bajo los discípulos. La gente ya reconoce la presencia del maestro y la compañía de los discípulos. Y vio mucha gente que lo rodeaba y algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrían a saludarlo. Él les preguntó de qué venían discutiendo entre ellos. Ellos estaban como un poco preocupados porque todo lo que habían hecho por ese joven, todo lo que había solicitado el papá, pero que no podían a ellos hacer más. Entonces se dieron cuenta de que esta situación estaba un poco crítica. El papá se adelanta y le dice, mira, Señor, te he traído a mi hijo y tus discípulos te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y queda como tieso, rígido. El muchacho inmediatamente lo traje a tus discípulos que los pulsen, pero no han podido. Cuando el Señor expresa los generales del Hijo, cual Él sabe, inmediatamente escuchamos esa situación y Jesús se enoja con sus discípulos porque te estoy enseñando, porque te estoy mostrando la forma de cómo tienes que hacerlo y tienes que tener diligencia. Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Fíjate cómo nos los dice, porque el estar entre ustedes es que ustedes tienen que saber cómo llevar las cosas que yo les estoy mostrando. Es decir, ser discípulo. Y cuando ya no esté, seguir siendo discípulo. Cuando ya no esté con ustedes, seguir la horma, seguir el detalle. Y en ese momento Jesús les decía eso.
¿Hasta cuándo tendré que estar con, hasta cuándo tendré que soportarlos? Fíjate, es que ya eran muchas las lecciones, ya eran muchas las formas que yo les decía, dice en ese contexto Jesús, que se manifiesta en esa presencia, y ahí está la realidad que Jesús se proyecta. Él lo dice que tiene que ser de una manera específica así, pero ellos no entendían. Y bueno, pues ¿qué puedo decirte? No es propiamente ahí en los discípulos, sino es a ti y a mí como discípulos que hoy somos, que Jesús nos enseñe y enseñe y enseñe, y nosotros parecíamos que somos lentos y somos un poco retardados en esa situación. Entonces le trajeron, tráiganme al muchacho, lo ordenó y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, se retuerce el muchacho, lo derriba por la tierra, lo revuelca y echa espumarajos. Y Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo le está pasando? Desde muy pequeño, le dice el papá. Muchas veces lo ha arrojado al fuego, lo ha tirado al agua para que acabe con el muchacho. El espíritu quiere acabar con el muchacho. Y este señor dice algo muy, muy importante para ti y para mí, porque ahí es donde tú y yo estamos en la situación de la tierra. Dice el Señor, dice, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si algo puedes. Ese es el tono y la forma de la fe. Muchos de nosotros tenemos una fe así, arrojándote una pregunta, pero no creyendo lo que preguntas. Si algo puedes. Y muchos de nosotros vamos a ese contexto de la Eucaristía con esa situación de aventar nuestra pregunta. Si algo puedes, ayúdame. Si algo puedes, sáname. Si algo puedes, libérame. Si algo puedes, atiéndeme. Y realmente aquí el Señor nos está haciendo ese énfasis. Jesús replica, ¿qué quieres decir si puedes? ¿Qué significa? Que Él es más grande que la presencia divina de Dios. Porque el hombre, al igual que tú y yo, pues muchas veces vemos que está Dios enfrente de la Eucaristía, pero no hacemos todas las reverencias. ¿Cómo que si algo puedes? Es decir, que aquello es más grande que yo, hijo de Dios. ¿Cómo quieres? ¿Qué quiere decir eso si puedes? Todo es posible para quien tiene fe. Jesús confirma. Entonces el muchacho, el Señor replica, el papá replica. Dice, creo, Señor, pero dame la fe que me falta. Es muy hermoso el contexto de la cual este Señor pide su apoyo, pide su Dios. Señor, yo sé que sí se puede, pero dame la fe que me falta. Entonces el muchacho, el padre del muchacho exclamó con lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Y Jesús, al ver a la gente, acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu y el muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó en las manos, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Entonces aquí en este contexto, hermanos, nos habla el Señor de esa gran realidad, que nosotros no podemos llevar una oración llana, así como que no va a pasar nada, como que ya hice mi rosario, ya hice mis laudes y mis vísperas y ya, así raso. No, a mí, tu servidor me molesto y me preocupo, porque cuando yo estoy en la Eucaristía, y sí te lo digo así, es cuando
Cuando yo observo al espíritu del mal que quiere imperar en detalles ahí dentro, pero cuando estoy en la calle, pues no observo al espíritu del mal que también me acecha o que lo consiento. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra oración debe de ser de ayuno más profundo. Escuchamos a San Pedro Damián, que tenía esas exigencias en torno a confrontar, domar su cuerpo. Y San Pedro Damián se entregaba a ponerse ese cilicio amarrado aquí, se entregaba a darse golpes y a darse golpes, y de tal manera que él cambió su penitencia porque estaba mortificando su salud y su cuerpo. La cambió por la obediencia y la docilidad en la obediencia. Y eso es lógico, pero exigirse más. Muchas de nosotros, incluyéndome, ya nada más hacemos la oración, meditamos, meditamos y meditamos, pero al salir a la calle o al salir a tus deberes y obligaciones, el demonio no te sale al paso como le salían a Jesús. ¿Por qué no te sale al paso? Porque nos hacemos de Él en el pensamiento, en el sentimiento, en las acciones, nos hacemos como de Él. A pesar de que tú digas, no, es que no, pues, ¿cómo me voy a hacer de Él, Padre? Pues sí, pues alguien te sale al paso en tu carro y inmediatamente que te sale el paso equivocadamente, te atropellas, esa persona te atropelló metiéndose imprudentemente, pues tú te exaltaste, si te violentaste, si insultaste, tocaste el claxon y te hiciste de él. No hicimos como él. Y por eso mismo el camino más grande tiene que ser el ayuno. Y bueno, pues ya dentro de unos días, de este miércoles en 8, a ver, déjame ver, de este miércoles, sí, de este miércoles en 8, de este miércoles en 8, tenemos esa situación del ayuno. Hoy estamos a 21, miércoles en 8. No, sí, de este miércoles en 8. Dirá el Señor, hagamos oración, oración de penitencia, oración, ayuno y caridad. Entonces, no es una oración llana, así como que no va a pasar nada. Tiene que ser una oración donde pase esa situación de conversión, donde cuando tú vayas caminando, porque eres hijo de Dios, porque Dios está ahí, se vea ese reflejo de quien has guardado dentro de tu corazón. Así que, hermanos, en este día que el Señor nos regala, nos invita a tener esa situación de apologética, defensa del Señor, defensa de la fe, defensa de lo que creo. Y no por consiguiente vas a pelear en apologética, sino vas a mostrar esa luz divina de Jesús. Así que, hermanos, en este día el Evangelio nos exhorta a que nosotros, como los apóstoles, no nos quedemos en que no lo pude expulsar, como los apóstoles, que nosotros no nos quedemos en que no pude hacer nada porque no quise hacer más oración. Y la oración debe de reflejarse en ese ayuno, en esa entrega y en esa exigencia un poco más. Así que, hermanos, estamos hoy a lunes 21, y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo siente. San Lunes, inicio de la semana. Y aquí está riquísimo, familia. Está el agua helada, sabrosa. Bueno, pues desde este lugar de Chicago, Illinois, bendiciones a todos. Desde la casa de mi hermana María Antonieta Rosas Jiménez, aquí está mi sobrino Manuel, mi sobrino Aarón, mi sobrina Mercedes, los tres en esta casa, y sus hijos de Mercedes y sus hijos de Manuel, de este, ¿cómo se llama? Aarón, pues aquí, en esta casa viven y vine a visitarlos.
y a una labor en unos momentos con un padre de esta localidad. Bendiciones en el Señor. Feliz lunes para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones, familia. Les muestro, bueno, ya les muestro al inicio, pero les muestro, miren. De acuerdo al teléfono, estamos a 0 grados en esta mañana del lunes, a 0 grados. Dios los bendiga. Feliz inicio de semana. En la tarde, la celebración sigue su curso en el nombre de Jesús. Yo también voy a tenerla, pero pues no puedo retransmitir por acá, sino mi hermano allá. Será en la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen en Veracruz. Bendiciones.